El acuerdo consiste fundamentalmente en el patrocinio por parte de GEL para publicar monografías dedicadas a una patología en concreto y que suele ser el sustento escrito de todo lo que hemos trabajado en nuestra participación durante el año anterior en congresos relacionados con nuestra especialidad de la traumatología del deporte. En este caso concreto, el primer volumen que estamos diseñando y preparando ahora mismo se refiere a la patología en el tobillo del deportista por lesiones de sobreuso. Son bastante frecuentes, fuera de las más frecuentes, que son las agudas, y sobre todo el esguince del ligamento, que es la más frecuente con diferencia, y en parte están basadas en las consecuencias de esas lesiones agudas no adecuadamente enfocadas y que generan una serie de patología que podríamos llamar de sobreuso o de mal uso en tendones e incluso en la propia articulación. La incidencia es preferentemente en el deporte aficionado, porque el deporte profesional tiene una serie de vigilantes y de terapias de tratamiento avanzadas y de conocimiento más avanzadas que hacen que las consecuencias o las secuelas sean inferiores en el deportista profesional y por tanto esta patología, que en parte es derivada de esa patología aguda no tratada, es más frecuente en el deporte aficionado. Posiblemente de esa lesión de sobreuso sea la preparación física o la preparación, el entrenamiento del deportista, por eso esa mayor incidencia en el deportista aficionado. También es una causa importante la tecnopatía, la existencia de una serie de factores en suelo, en calzado, que hacen que no utilice adecuados sistemas para evitar la lesión. Y en tercer lugar, una cosa que para nosotros es la más importante quizá, que es la inestabilidad crónica, es decir, la patología ligamentaria traumática aguda no adecuadamente curada y que termina generando problemas. Sí, hay con cierta frecuencia el paciente no consulta o realiza tratamientos que no están indicados para la demanda que él realiza. Cuando hablamos de deportista aficionado o deportista profesional, a veces no estamos hablando del esfuerzo que hace el deportista, sino estamos hablando de consecuencias económicas y consecuencia del enfoque de entorno que pueda tener el deporte profesional sobre el aficionado. Pero hay muchísimos deportistas aficionados que hacen una cantidad de trabajo deportivo muy importante. Y luego si vamos al campo de la actividad física del paciente que acude simplemente pues porque se pone a hacer el Camino de Santiago sin la adecuada preparación o sin el adecuado calzado, el terreno por supuesto no puede escogerlo porque eso es el que hay, no hay más, y se producen muchas lesiones como consecuencia de esas actividades, de hacerse sesiones de 40 kilómetros diarios de marcha desde el inicio del camino francés hasta Santiago, pues a lo mejor son 25 días sin parar a unas marchas de 40 kilómetros diarios que terminan ocasionando patología muy importante de sobreesfuerzo. En el tratamiento de las lesiones crónicas, la medicina bioreguladora aporta sobre todo una cosa que a los traumatólogos del deporte nos gusta mucho, y es muy pocos efectos secundarios, por no decir ningún efecto secundario, y encima la gran ventaja de que no tiene ningún concepto de doping. Entonces, en ese sentido es una medicina muy personalizada que nos sirve de alguna manera de transición hacia la medicina convencional con unas ventajas añadidas bastante importantes y además, y cada día más, con un trabajo de investigación que contrasta científicamente el uso de esos medicamentos. En cada caso es un mundo diferente, las pomadas tienen sus indicaciones, las pastillas las suyas y las inyecciones las suyas. Es curioso porque, por ejemplo, en pomadas se emplean en casi todos los vestuarios de deporte profesional con buen resultado y sobre todo con un alto grado de satisfacción para el deportista. Es diferente, el enfoque es diferente porque las vías de actuación son totalmente diferentes. Entonces se consiguen resultados, pero por mecanismos de funcionamiento completamente distintos.
Ahora mismo estamos haciendo un estudio que es multicéntrico. Están participando en él profesionales de España. Somos 3 centros los que estamos participando, pero luego también tenemos la participación de clínicas belgas y de clínicas alemanas, y lo que se está buscando es, en una de las patologías más frecuentes, tanto en traumatología del deporte como en la consulta diaria, como es el dolor del hombro, y además en una patología muy concreta que es el síndrome subacromial, estamos valorando la eficacia de 3 productos diferentes, entre ellos un bioregulador, con un estudio altamente serio desde el punto de vista científico, y queremos conocer exactamente un poco cuáles son las eficiencias y eficacias de cada uno de ellos y las posibles complicaciones que podemos encontrar. Calculamos que para mediados del próximo año podamos tener datos bastante concluyentes. En SETRADE nos preocupa el tema del doping, como yo creo que le preocupa a todo el entorno del deporte, y más en nuestro país, que ha estado un poco en el punto de mira de las noticias internacionales y de las instituciones internacionales. Y en ese sentido sí que estamos preocupados, lógicamente.